El camino de la promesa, ¿se acuerda? Estamos llevando esta serie, el camino de la promesa, ya vamos en nuestro cuarto, episodio, podríamos decirlo. Dios ha estado hablando precioso y yo le animo, si no ha tenido la oportunidad de venir semanas pasadas, escúchelas, están disponibles en nuestras redes, los otros tres mensajes. La palabra de Dios ha sido muy especial, muy precisa, y de cómo como cristianos, hermanos, todos estoy seguro, cuando usted y yo vinimos a Cristo, obtuvimos promesas. Quizá usted todavía la recuerda, quizá ya no lo recuerda, ha pasado mucho tiempo, pero es importante que recordemos las promesas que Dios ha dado. Abraham fue un hombre que recordó la promesa. Y Dios lo llevó por un camino especial, y este camino nosotros lo nombramos este tiempo camino de la promesa. A través de la vida de Abraham estudiamos cómo Dios lo fue preparando para el cumplimiento de esa gran y preciosa promesa. Sí, entonces yo le decía, desde el día que usted vino a Cristo, desde ahí las promesas del Señor quedaron ahí y siguen viniendo. ¿Dónde las vamos a encontrar? Acá, en su palabra. Si el día que usted vino a Cristo, la primera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está, ya tiene una por default. Y muchas más que vienen para usted, si usted y yo vamos cada día a su palabra. ¿Sí? Abraham creyó, tuvo fe en esa promesa y Dios hizo cosas lindas, cosas grandes. Y hoy yo quiero que juntos miremos este nuevo episodio en la vida de Abraham. El encuentro con el Rey de justicia y de paz. Va a estar bueno, ¿sí? Entonces no se me duerma, ¿sale? Aquí nadie se duerme, nomás lo digo por los que van a escuchar después, que no se duerman, ¿verdad? Pero usted no se duerme, yo sé, ¿verdad? Entonces vamos, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Génesis 14, vamos a leer del versículo 17 al 23. La palabra del Señor dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Padre hermoso, gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel. Señor, hoy creemos que tu palabra es palabra fresca para cada corazón. Espíritu Santo, ministra cada vida aquí, que no sea yo hablando, que tú seas el que guía mis palabras, lo que sale de mi boca, sea lo que tú quieres que se hable hoy. Señor, gracias porque tú conoces el corazón y no hay casualidades. Tú hoy trajiste a cada uno aquí con un propósito. Señor, habla hoy. Atamos toda confusión, todo espíritu de desesperación, de estrés, preocupación, se va en el nombre de Cristo. Y hoy, Señor, nos sometemos a tu propósito, a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el camino de la promesa y ahora nos lleva al encuentro con un rey, el rey de justicia, el rey de paz. ¿Cómo vamos a hacerle, verdad? ¿O cómo nos vamos a poner ante la presencia del Rey de Justicia? Abraham tuvo una muy interesante reacción que hoy vamos a estudiar. ¿Qué haremos si usted y yo estuviéramos hoy, verdad,
Hoy ya no tenemos, bueno, al menos aquí en México, monarcas o reyes, pero tenemos un presidente, ¿verdad? Yo lo preguntaba el otro día, ¿cómo recibiríamos al presidente de la República en casa? Imagínense. ¿Verdad? Yo creo que ese día barríamos, trapeábamos y limpiábamos cada rincón de casa y haríamos la comida más rica, ¿verdad? Para que pues disfrute. ¿Sí, amén? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque pues sabemos la persona, lo que representa, imagínense, cuánto más ante la presencia del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien promete cada semana, cada día que nos reunimos estar ahí. Imagínense, hermanos, Él está aquí. Entonces hay que darle todo el honor, toda la gloria. La vida de Abraham, hermanos, en este punto de la historia nos va a enseñar muchísimo. Nos va a enseñar de su lealtad, de su sabiduría y del reconocimiento a quién Él debe lealtad, a quién Él debe fidelidad. Hoy yo quisiera preguntarle esto, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿A quién le debes tu lealtad? Si tienes éxitos, logros, los planes, las prioridades que estás haciendo, ¿cuáles son? ¿Está Dios ahí? Pero yo lo he mencionado muchas veces y he animado a seguir estas prioridades simples. Dios, número 2, familia y trabajo. ¿Verdad? Yo le animo, es un buen principio. Dios primero, familia y trabajo. ¿Verdad? Entonces es muy importante, hermano, usted tiene una familia que hay que cuidar, ¿verdad? Entonces muchos ponen el orden al revés. Trabajo primero. Sí queda tiempo para la familia, pero en eso pierden la familia. ¿Verdad? Muchos también ponen primero a la familia antes de Dios y eso no funciona. Hay que poner a Dios primero. ¿Verdad? Si queremos que nuestra familia, nuestro trabajo y lo que sigan las prioridades vaya bien, ¿sí? Dios primero, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Entonces hay palabra de Dios para ello. Hermano, es altamente probable, créame, y esto es, si hiciéramos una encuesta podríamos comprobarlo y nos daremos cuenta que muchas veces, si hablamos de decisiones, si hablamos de planes, proyectos, en muchas de esas cosas Dios no está primero. Hay otra cosa que pone a Dios en segundo o tercer lugar y a veces ni lo consideramos. El camino de la promesa, hermano, requiere que Dios esté primero. ¿Sí? Abraham puso a Dios primero. Conforme vamos estudiando su vida, vemos cómo él está arreglando prioridades y vemos cómo Dios lo está bendiciendo. El camino de la promesa, nos tiene que llevar también a un encuentro con el Rey, un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Va a haber momentos de prueba, ya lo vimos, ¿verdad? Va a haber momentos también en los que usted va a ser presentado delante del Rey de justicia, pero también delante del Rey inmoral, y usted va a saber identificar cuál es su Rey y cuál es no su Rey, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos tipos de reyes. Ahí usted tiene en sus hojitas, en la parte de atrás, Abraham frente al rey de Salem, Abraham frente al rey de Sodoma. Vamos a diferenciar esos dos encuentros, ¿sí? Yo le animo, pongamos, esta persona está muy insistente, un segundo. Hay que decirles que yo no contesto los domingos, ¿verdad? Ahí está. Perdón, hermanos. Yo le animo que nada robe el gozo ni su atención. El camino de la promesa requiere compromiso, lo hablábamos las semanas pasadas. Y hoy, conforme usted y yo estudiamos, vamos a ver imágenes o figuras del Rey Jesucristo. Hoy, si es su primera vez que nos acompaña,
o nunca ha venido usted a Cristo en arrepentimiento, o no conoce a Jesús, hoy usted tiene la oportunidad de venir delante del Rey y conocerle, ¿sí? Conocer al Rey y encontrar esa vida abundante que usted necesita. ¿Sí, amén? Ocupo que Araceli, ¿me ayudas? Te llevas esto, por favor. Está molestando mucho esta persona. Que lo dejen allá guardado. Hay cosas que hay que quitar porque está muy estorboso eso. Lo siento, su pastor se distrae con esas pequeñas cosas, ¿verdad? Entonces, ayúdenme a orar. ¿Sí, amén? Vamos adelante, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si empezamos con quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿Había usted oído de este hombre? ¿Alguien lo había oído? ¿Verdad? Un hombre muy interesante. Hay una cosa, estuve leyendo algunos libros. Es un hombre misterioso, definitivamente, ¿verdad? Porque se habla de él poco, muy poco. De hecho, aquí es donde se habla mucho. En Salmos se menciona, vamos a ver los textos ahorita, pero también se menciona ya en Hebreos. Del 5 al 7 de Hebreos se habla de este hombre, ¿sí? Yo quiero empezar con esto, tan simple. ¿Qué significa o qué es Melquisedec? Mi rey es justo o rey de justicia. Eso significa Melquisedec, ¿sí? Entonces fíjese, Melquisedec, rey justo, rey de justicia. Dice la palabra, aquí leíamos, era rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Paz. Paz. ¿Qué significa Salem? Paz, ¿verdad? Salem es también sinónimo de Jerusalén, ¿sí? Jerusalén significa ciudad de paz, ¿verdad? Entonces es lo mismo, paz. Entonces, ¿qué podemos decir? Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, ¿verdad? Por eso el título de hoy, encuentro con el rey de justicia y el rey de paz. Voy a leerle esto. Aunque la figura de Melquisedec es misteriosa, sigue siendo una figura muy importante. Porque fíjese, número uno, Melquisedec viene frente a nosotros primeramente en la historia. Hoy estamos viendo la historia de este hombre. A ver si está ese texto, no está ahí. Viene primero delante de nosotros la vida de Melquisedec en la historia, y es ahí donde estamos, Génesis 14. Viene también Melquisedec en la profecía, ahí en Salmo 110. Y también viene en la doctrina, en Hebreos 5 al 7, habla de doctrina relacionada a Melquisedec. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y este hombre, dice aquí un autor, Herbert Lockyer, que prefigura o apunta al sacerdocio de Cristo, ¿sí? Vamos a ver, ahorita se va a poner bueno. Voy a leerle una cita aquí de otro autor, Henry Thorne. Dice, un velo de misterio envuelve la breve biografía de Melquisedec. Este sacerdote del viejo mundo sigue siendo tan misterioso como aquel escrito en el banquete de Belsasar, o aquel espectro fantasmagórico que predijo la ruina de Saúl. El registro es, sin embargo, sugerente por su misterio. Escucha esto, estas palabras me gustaron. Hay nubes en cuanto a este misterio, pero escuche esto, son el polvo de los pies del Salvador. Ningún tipo de redentor podría ser tan perfecto si estuviera desprovisto del elemento de misterio. Piensa en el misterio del nacimiento del Señor Jesús. Piensa en el misterio de su cruz. Piensa en el misterio de esa tumba vacía, ¿sí? Hoy usted se va a dar cuenta que la vida de este hombre apunta a Cristo Jesús. Hay algunas teorías de quién fue este hombre, ¿verdad? Porque es la pregunta, ¿quién fue? Teorías o suposiciones, interpretaciones. Yo le voy a dar tres comunes, ¿sí? La primera, la tradición hebrea, fíjese, algunos hebreos dicen que Melquisedec era Sem. ¿Sí se acuerdan quién era Sem? Uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, hay una tradición que era Sem. Pero, ahí le va, dicha aseveración no concuerda con lo que dice la palabra.
en Hebreos 7:3, ese sí está ahí. En Hebreos 7:3 dice que no tenía padre, no tenía madre, ¿verdad? O no hay registro de ello, sin genealogía. De Sem sí sabemos quién fue su padre, fue Noé. ¿Quién fue su mamá? Pues no sabemos su nombre, pero la esposa de Noé. ¿Quién fueron sus hijos? Pues ahí en la Biblia tenemos su descendencia, ¿verdad? Entonces, no hace sentido esta primera interpretación, ¿verdad? No tenía, aquí la palabra nos dice en Hebreos 7:3, si quiere, vamos a verlo. Si tiene separadores, ponga uno en Hebreos 7, porque vamos a estar yendo y viniendo. Entonces, yo lo voy a leer para usted. Hebreos capítulo 7, versículo 3. La palabra del Señor nos dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, escuche, semejante al Hijo de Dios. No dice cuándo nació, cuándo murió. ¿Sí? Entonces, esta primera interpretación no es del todo fundada. Otra más, hay gente que asegura que Melquisedec es una teofanía. ¿Sabe qué es una teofanía o cristofanía? Es una manifestación de Dios, una manifestación de Cristo, era una cristofanía. Muchos han llegado a decir, y lo cual es peligroso, que es Cristo. ¿Sí? Entonces vamos meditando por qué esta teoría o esta interpretación no ayuda mucho o no tiene buen fundamento, porque también en Hebreos capítulo 7, ahí seguimos, de hecho versículo 3, si se fija ya leímos sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni fin de días, ¿verdad? Ni fin de vida, dice ahí. Escuche esto, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces no es Cristo, semejante, ¿verdad? Vamos adelante. Y también hay otro texto, no está ahí, pero es Hebreos 6:20, poquito antes. Dice ahí donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, si Jesús hubiera sido el que se aparece ahí, pues no estuviera diciendo que Jesús vino en el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, tampoco está del todo claro o soportado esta otra teoría. Hay una más, que es en la que la mayoría de los estudiosos concuerdan y que podemos tener mayor fundamento, y es esta, que Melquisedec es una figura de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de figuras es un ejemplo, algo que apunta, ¿sí? Algo que nos dice, esto que hacía este hombre lo va a hacer Jesús, ¿sí? En la Biblia tenemos muchos ejemplos así, de hombres que fueron imagen de lo que vendría después. Si usted y yo vemos, el Antiguo Testamento está lleno de referencias a lo que Jesús iba a hacer, lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, esto tiene un mayor soporte, ¿verdad? Cuando vemos el contexto de la palabra, de cómo el plan de Dios soberano, perfecto, eterno, venía anunciando la venida del Salvador, Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, el gran sumo sacerdote, el gran rey de paz, rey de justicia, ¿sí? La profecía ahí en Salmo 110, mire, hasta ahí, Salmo 110, vamos a verla rápido. Salmo 110, versículo 4, nos habla de Jesucristo. Ese salmo es un salmo, le llaman mesiánico, porque anuncia la venida de Jesucristo. Y ahí nos dice lo siguiente, escuchen en particular este pasaje, 110, versículo 4 de Salmos. Dice así la palabra del Señor: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando proféticamente de Cristo, quien vendría, ¿sí? Entonces, y también fíjese, en Hebreos 7:17, vamos volviendo a Hebreos 7:17, escuche esto. Pues se da testimonio de él. Aquí Pablo, o quien escribió, ¿verdad? Hebreos, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que está recordando la profecía. Versículo 21 y 22, escuche. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, escuche esto, Jesús es hecho fiador de mejor pacto. Todo esto, todo lo que usted y yo vemos apunta a Jesús, ¿sí? Hay muchas figuras, yo le decía, de hombres que Dios usó como ejemplo o anunciación de lo que sería Jesús, ¿sí? Yo quiero decir el primero, Jesús. Lo podemos ver, o podemos ver una figura de él en mismo Adán. Ahí en Romanos 5:15, ¿verdad? Si está anotando, anote. Romanos 5:15 habla que así como el pecado, la maldición entró por un hombre, también por un hombre, Jesucristo, vino la redención, ¿sí? Entonces hay esa comparativa, esa figura, ¿verdad? Que representa que a través de un hombre vendría, ya no la maldición, ahora la salvación, la redención, ¿sí? Hay otro personaje ahí que nos habla de una figura de Cristo también, Isaac, ¿verdad? Isaac fue sacrificado, o bueno, iba a ser sacrificado, ¿verdad? No, al final Dios proveyó un animalito ahí, pero fue llevado al sacrificio por su padre. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, ¿sí? Entonces este sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo anunciaba lo que iba a hacer el Padre Celestial con su Hijo amado Jesucristo, ¿sí? Entonces vea, figuras. Otra figura muy interesante es José. José el soñador, ¿sí? Despreciado por sus hermanos, ¿verdad? Despreciado, odiado, vendido por sus hermanos. Jesús, vendido, ¿verdad? Despreciado por sus hermanos, su gente, lo llevó a la cruz. Fíjese. Pero lo glorioso es, y ahí en Romanos nos dice, hoy Jesucristo está a la diestra del Padre gobernando poderoso, sublime, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? ¿Qué sucedió con José? Sí, despreciado por sus hermanos, odiado, vendido, pero después proclamado segundo del faraón, ¿verdad? Digamos el reino más grande de ese tiempo, de ese mundo, o de ese tiempo, de las dinastías que había allá. Entonces vemos también una figura de Cristo, como rechazado, pero al último exaltado sobre lo máximo, ¿sí? Entonces, otra figura, otra más, hermanos, una última, Josué. Hay muchas más, ¿ve? Pero Josué también es un ejemplo. Josué, pues está todo el libro de Josué, usted puede ver la historia de Josué, pero algo interesante es que el significado de Josué. Josué significa Jehová es el Salvador. ¿Y qué significa Jesús? Jesús. ¿Qué significa Jesús? A ver, ¿alguien sabe? Jehová salva, ¿verdad? Entonces vea, Josué, Jehová es el Salvador, Jesús, Jehová salva. Entonces vea, cómo Dios a través de estos hombres, Josué fue un hombre que trajo salvación, trajo la tierra prometida al pueblo de Israel, anunciaba también a Cristo, lo que Jesús iba a hacer, hermanos. Entonces vea qué hermoso es esto, hermanos. Ese es Melquisedec, del cual usted hoy y yo estamos hablando. Una figura, algo que apunta a Jesús. Mucha gente dice es que el Antiguo Testamento, pues antiguo, ya no hace sentido, ya no es vigente, hermanos. Es vigente, es poderoso porque habla de Jesucristo, ¿sí? Entonces la Biblia hay que tomarla completa, ¿sí? Porque Jesucristo está de pasta a pasta, presente, ¿sí? Porque ese es el plan de Dios desde el principio, redimir a la humanidad a través de su Hijo, ¿sí? Entonces vamos viendo, Melquisedec, número uno, ya vimos, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Un rey, acuérdese, del cual no sabemos su ascendencia ni su descendencia, pero aparece en esta historia registrado su nombre con un propósito porque apunta a Cristo, lo que Cristo venía a hacer. El camino de las promesas o de la promesa, como hemos estado viendo, nos debe llevar a Cristo, a un encuentro con Cristo. Y por eso hoy vamos a este pasaje, Hebreos 7, 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, porque este Melquisedec, del cual hablamos, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, escuche, primeramente, Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, ¿sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Apuntaba a Cristo, este hombre, esta figura. En el plan divino, soberano y perfecto de Dios se estaba anunciando la venida del Rey de justicia, Jesucristo. Melquisedec, hermanos, solo es una figura, no es Cristo. Es una figura, es algo que apunta a lo que Cristo venía a hacer. Era una figura de quien llegaría y es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, ¿sí, amén? Del cual Filipenses nos dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ante cual toda rodilla se doblará un día y dirán, Jesús es el Señor, amén. A ese Jesucristo apunta este hombre o este nombre Melquisedec, hermanos. La palabra de Dios, si vemos ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos rápidamente, habla de Jesucristo como el príncipe de paz. Isaías 9:6, vea, porque Isaías 9:6, sí, ahí está. Porque un niño nos es nacido, proféticamente hablando el profeta Isaías, dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará el nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, amén. Jesucristo vino a traer paz, hermano. Él es Rey, es Señor, y su paz viene con Él. Ahí en Juan capítulo 14, 27 vemos claramente este precioso pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? La paz que el mundo da es una paz temporal, ¿verdad? Hoy se busca la paz en este conflicto allá en Europa. Esa paz podrá durar unos días, quizá algunos años, pero el conflicto vuelve, porque esa paz no la ha traído Jesús. La paz que trae Cristo permanece. Sí, amén. Jesucristo, hermanos, es Rey de justicia. Jeremías 23:5. Tengo varios textos aquí, entonces tenga lista su lapicera. Jeremías 23:5. Dice la palabra del Señor así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, escuche, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y se hará juicio, escuche, y justicia en la tierra. Jesucristo, Rey de justicia. Un pasaje más, Mateo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Rey de justicia, nuestro Señor Jesús. Hermanos, entonces, esta figura de un rey apunta al Rey de Reyes, ¿sí? Una segunda cosa que dice aquí el pasaje central, Rey de Salem, pero también una segunda cosa, sacerdote, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo. Eso dice, ¿sí, amén? Esto indica que Melquisedec y Abraham servían al mismo Dios Altísimo. ¿Por qué? Fíjese, hay dos textos que nos ayudarán a entender esto. Ahí en el versículo 18, ¿verdad? Donde estamos, muy cercanos, fíjese, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando habla, ahí en el versículo 19, donde está la bendición sobre Abraham, dice ahí, sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces Abraham también, siervo del Dios Altísimo. Entonces estos dos hombres eran compatibles, servían al mismo Dios. El oficio de Melquisedec era doble, ¿verdad? Era rey, ya vimos, pero también sacerdote. ¿Sí? ¿Sí, amén? Yo le voy a leer esto, mire, dice Herbert Lockyer, dice, como devoto adorador del Dios verdadero y santo en vida,
estaba capacitado para presidir ritos y oficios solemnes como sacerdote del Dios Altísimo. Esto es interesante porque usted y yo, hermano, adoramos al Dios verdadero, al Dios Altísimo, al igual que Abraham, que Melquisedec. Y dado que hacemos esto, y si lo hacemos con devoción, con amor, entrega, hermanos, estamos capacitados y tenemos la libertad y el acceso de ofrecer sacrificio de alabanza a Dios nosotros mismos. Si usted es padre de familia, usted debe estar capacitado para poder dirigir un culto de adoración en su casa. ¿Cuántos hacen eso en casa? Mire, qué poquitas manos. Hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Hay que empezar a hacerlo, hermano. Necesitamos elevar altares de alabanza, de adoración al Señor en casa, en familia. Este hombre sabía de esto. Este sacerdocio es interesante, no es aarónico, o sea, del cual viene en la ley de Aarón, no es hijo de Aarón, ¿verdad? Aquí no nos dice. Entonces es otro sacerdocio que también apunta al de Cristo, porque Cristo Jesús tampoco venía de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces por eso apunta a Jesucristo. Vamos, mire, yo quiero que lea conmigo, este texto está un poco extenso porque quiero que entienda cómo este sacerdocio de Melquisedec apunta al de Jesús. Hebreos 7, versículos 11 al 22, son varios, escucha, atentos por favor. Dice la palabra del Señor así: si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico o arónico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Y aquel de quien dice esto o se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Acaso hablando de Jesús, de Melquisedec no tenemos registro? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, pues se da testimonio de él. Ese es el testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con juramento del que lo dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Fíjese, de Jesús habla así. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, después de esta explicación, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sí, amén. Hermano, hermana, lo que Jesús viene a hacer es mucho mejor. Lo que la ley o lo que el sacerdocio arónico también era una figura, ¿verdad?, de lo que Jesucristo haría, pero no era perfecto, ¿verdad? Porque la misma palabra aquí nos enseña, esos sacerdotes también tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para después llevar el sacrificio por el pecado del pueblo. Jesús no, perfecto, sin mancha, se ofreció a sí mismo, fue el sacrificio perfecto, suficiente, ¿sí?, con repercusión y eficacia eterna, ¿sí? El oficio misterioso del sacerdocio de Melquisedec da un precedente tremendo, hermanos, de que Cristo es el gran sumo sacerdote, sin principio ni fin, perpetuo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo, hermanos. Vea qué hermoso nuestro Señor. Todo lo que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento son figuras de lo que Jesús haría. Es por eso que tenemos que siempre ir a la palabra con una mente. ¿Dónde está Cristo Jesús revelado aquí? ¿Dónde está el Señor Jesús siendo apuntado aquí?
para que usted pueda hallar y entender el sentido de todo lo que leemos en la palabra. Ahí en Hebreos vamos a ver unos textos más. Hebreos 7, 23 al 28. Estamos leyendo prácticamente todo Hebreos 7. Dice, y los otros sacerdotes, los arónicos, o de la tribu de Leví, llegaron a ser muchos. Escuche esto. Debido que por la muerte no podían continuar, pues se morían. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable no cambia. Por lo cual también salvar o puede salvar perpetuamente a los que a Él o por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Cristo Jesús. Hermanos, usted y yo no creemos o no nos basamos o no basamos nuestra fe en una persona, porque esa persona se va a morir, se va a acabar. Cristo no. Cristo es eterno. Y dice la palabra, está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y aquí la palabra dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por ellos y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? Este es el Cristo que predicamos, hermano. ¿Sí? Amén. El Cristo que salva, que dio su vida y fue suficiente y es suficiente. ¿Sí? Si continuamos en nuestro texto, entonces Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y dice una última cosa. ¿Qué dice ahí el versículo 18? Lo último del 18. Dice ahí la palabra, sacó pan y vino. Quiero decirle una cosa. Es peligroso interpretar esto como la cena del Señor, porque hay hermanos que asocian esto a la ordenanza de la cena del Señor, que normalmente es el pan, el vino, ¿verdad? Es peligroso hacerlo, ¿verdad? Yo consulté algunos diferentes recursos y uno de ellos dice, esto de que ofreció pan y vino, podemos ver lo que ofreció, o fue una manera de ofrecer amor, hospitalidad. Ya no está nada que ver con la cena del Señor, ¿sí? Es algo aislado. La Biblia de Estudio de Reforma lo explica como una combinación completa de una cena o un banquete, ¿sí? Porque si usted se fija, yo le animo en casita, vea el capítulo 14 completo. Abraham viene de una guerra. Abraham viene de vencer a estos reyes. Viene cansado, con hambre, junto con su gente. Pues ¿qué hizo este hombre? Le dio pan y vino, le dio para comer, ¿sí? Entonces, si usted había escuchado que la cena del Señor está ahí, le advierto, tenga cuidado con esta interpretación, no es del todo bien fundada, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en lo que ya vimos. Rey de justicia, Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí, amén? ¿Vamos bien? Los dormidos digan amén. Ándele, ya por ahí oí un amén. Pero yo creo ya se despertó, dijo amén. ¿Verdad? Abraham frente al rey de Salem. Vamos adelante, al otro lado de su hojita. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hizo vamos analizando estos versículos. Abraham tanto como Melquisedec. ¿Qué sucedió ahí? Fíjese, yo quiero iniciar con esto. Cuando Abraham se presenta frente a Melquisedec, rey de Salem, dice ahí la palabra, Melquisedec bendice a Abraham, ¿sí? En su oficio como sacerdote del Dios Altísimo, este hombre bendice a Abraham. ¿Qué le dice? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿verdad? Ve a Abraham, dice, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, ¿verdad? Reconoce que Abraham del Dios Altísimo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Usted sabe, Abraham va en el camino de la promesa, nosotros vamos en el camino de la promesa, y una palabra como esta, que nos digan, Mari, del Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que usted es del Dios Altísimo, sierva del Dios Altísimo, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Braulio, del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo, ¿sí?
Entonces vea, cuando Abraham recibe esta palabra de un hombre que él no conocía y le dice esto, Abraham, del Dios Altísimo, del que creó los cielos, del que creó la tierra, ese eres tú, bendito seas. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso estas palabras, recibirlas, hermanos, de alguien que pues no conocemos, pero que nos dice algo. Dios está en el asunto. Dios sigue confirmando su palabra, su promesa. Dios le había dado una promesa preciosa a Abraham, y a través de estas palabras, ¿qué le dice? Dios sigue contigo, tú sigues siendo de Dios y la bendición sigue. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y algo importante, Melquisedec, quien apunta a Cristo, también bendice a Dios. ¿Sí? Bendice a Dios. En su oficio como sacerdote también bendice a Dios. Como le dice, Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra. Verá ahí en el versículo 19 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Si usted se fija, revise la bendición. Aquí la bendición, o digamos la gloria y la honra máxima es para Dios, ¿verdad? Porque si Abraham venció fue porque el Dios Altísimo puso a sus enemigos en sus manos. Sí hay bendición para Abraham, pero hay más palabras de aleluya, de gloria a Dios para el Rey de Reyes. ¿Sí, amén? ¿Verdad? Así debe ser, hermano. Usted y yo tenemos que dar siempre la gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra para Él. Que le dicen que lo hizo muy bien, gloria a Dios. Él me dio la victoria. ¿Sí, amén? Aleluya. Abraham, ¿qué hizo ante esta presencia? Podemos ver entonces, mire, que ya lo veíamos acá, la supremacía de la bendición de Melquisedec es y va dirigida a Dios. Cuando Abraham se encuentra con tal persona, dice ahí la palabra, ¿qué hizo consecuente? Versículo 20, si es el 20, vamos a ver, 14, 20. Así es, el final de este versículo. Abraham, ¿qué dice? O dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo está esto? El oficio de Melquisedec, dado que es un sacerdote del Dios Altísimo, fue reconocido por Abraham. Cuando usted y yo estamos en relación con Dios, vamos en el camino de la promesa, reconocemos a los hombres de Dios, aquellos que sirven a Dios. Y dice aquí, le dio el diezmo de todo lo que tenía. Es interesante que en este tiempo no había ley todavía, ¿sí? La ley vino muchos años después, cientos de años después. En la cultura de aquellos tiempos, el diezmo era algo común, ¿verdad? No es algo que nomás vemos en la Biblia, hermanos. El diezmo sucedía en muchas dinastías o reinos de aquellos tiempos, que la gente le daba diezmos al rey, que la gente le daba diezmos a los sacerdotes, ¿verdad? Había alguna situación, daban diezmos a sus dioses paganos. Era algo común, no es algo que inició con el pueblo Israel, ya existía antes, ¿sí? En la cultura de aquellos tiempos era común el diezmo, se entregaba ya fuera un rey o un sacerdote, quienes ellos ofrecían sacrificios a dioses paganos. Aquí en esta historia podemos ver a Abraham reconoce a Melquisedec como alguien que sirve al mismo Dios, ¿verdad? Dijo, gloria a Dios, un hermano. Por fin, ¿verdad? Después de tanta gente pagana que conoció, yo creo, Abraham encontró un hombre y se da cuenta que es un sacerdote, alguien que alaba a Dios, que sirve a Dios, entregó sus diezmos, ¿sí? Es algo, fíjese, que también Jacob aprendió. Jacob aprendió de su abuelo seguramente esto. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces ahí en Génesis 28, 22 dice que Jacob promete los diezmos de todo a Dios. Entonces aprendió algo, ¿no? Esta familia está aprendiendo. Abraham, hermano, es un hombre de promesa. Encuentra un siervo de Dios o del Dios Altísimo, quien pues a la vez confirma la bendición en su vida y dice, agradecido, entrega los diezmos. Yo le voy a invitar que meditemos un ratito en Hebreos 7, 4 al 10. Hebreos 7, 4 al 10. Vamos a ver esto un poco, ¿sí? Hebreos 7, 4 al 10. Dice ahí, considerad pues, cuán grande era este, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Pero esto es cuando vino la ley. Dice ahí, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, dice aquí, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le dio o le salió al encuentro. ¿Sí? Hermanos, traer los diezmos, las ofrendas, siempre a lo largo de la historia ha representado agradecimiento, estar dentro del pacto, confianza en las promesas de Dios, honra, adoración, rendir todo a Dios. ¿Sí? Mucha gente dice, o estarán diciendo quizás, pero no aquí, otra vez el diezmo. ¿Ah? Mire, hermanos, pues es la palabra de Dios. Yo estoy hablando lo que dice la palabra, ¿sí? Y pues le voy a llevar al texto que ya sabe, pero lo va a leer otra vez. Malaquías 3:10 al 11. Porque es importante que entendamos esto. O cuando hablamos de diezmos, ¿verdad? Porque estamos hablando del camino de la promesa. En el camino de la promesa pues también hay ofrendas de agradecimiento, hay diezmos, dar a Dios, ¿verdad? Malaquías 3:10 al 11 dice la palabra del Señor así. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hermanos, entonces esto no es para decir, ¿verdad? Porque hay todo un debate, ¿verdad? Algún día hablamos de esto, sobre si hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo. No nos metamos en esos asuntos, ¿verdad? Aquí la palabra es clave. Damos a Dios, Él es fiel y prospera y en grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el 10? ¿Qué es el 20? Pues cada quien como propone en su corazón. ¿Sí? Vamos dejándolo así, ¿verdad? Porque si usted se fija y medita, quien está en contra del diezmo y todo esto, es porque quiere dar menos o no quiere dar simplemente, ¿sí? Entonces, pues, es a Dios a quien damos, no al pastor, es a Él, ¿verdad? No a una persona, es a Dios. Y Dios que es fiel, Él permanece proveyendo, ¿sí? De manera sobrenatural. ¿Sí? De parte de Dios, dice aquí, representa mucha bendición, hermano, para aquellos que reconocen a Dios en esto. No es que Dios necesite de nuestro dinero, todo es Él. ¿Verdad? El dar a Dios, acuérdese, habla mucho de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón si nos despojamos de aquello que pues representa mucho para nosotros o valor, ¿verdad? Eso habla mucho también de la confianza que tenemos en Dios. Habla de en quién tenemos nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted y yo damos, yo le animo, medite, mi confianza está en Dios y yo estoy agradecido con Dios, ahí está, ¿sí? Y bendigamos al Señor y Él nos va a bendecir grandemente. ¿Sí, amén? Vamos adelante. Entonces, en resumen, cuando Abraham se presentó al Rey de Justicia, al Rey de Paz, estamos llegando al punto clave, el sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham está enfrente de este hombre, él fue bendecido, ¿verdad? Melquisedec bendijo a Abraham. Fue bendecido tan precioso y en agradecimiento dice que Abraham dio los diezmos, ¿sí? Ahora, nosotros, traigámoslo a hoy, nosotros, hermanos, estamos enfrente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jesucristo. Yo le animo hoy, entreguemos todo a Él. Él es digno de toda gloria, toda honra, ¿verdad? Y no me refiero solo al dinero, hermano. Hay muchas cosas que necesitamos entregar el control al Señor. Decirle, Señor, tú eres el Rey. Al inicio hablábamos, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Quién es el primero en nuestras vidas?
Decimos ser cristianos, pues cristiano es alguien que sigue a Cristo, ¿sí? Y que Cristo es su Señor. ¿Eso es una realidad en nuestra vida hoy? Ahí en Romanos 11:36 la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Voy a leerlo para usted. Dice la palabra: porque de Él, escuche esto, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él la gloria. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda la gloria al Señor. Estamos frente al Rey de Reyes. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no ser como Abraham y entregarle todo? Porque Él ha dado todo por nosotros, hermanos. Un texto más, Efesios 3. Versículos 20. Hay mucho texto, pasajes que podemos citar sobre entregarle todo al Señor, pero hay Efesios 3:20 nos habla mucho de esto. Dice la palabra del Señor así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, ese es nuestro Dios, según el poder que actúa en nosotros. Escuche, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, hermanos, siempre, siempre, ¿sí? Por eso yo le animo cada día, démosle toda la gloria a Él. Él la merece. Sí, amén. Gloria a Dios. Y último, ya vimos cómo se presentó Abraham frente al Rey de Justicia, al Rey de Salem, ¿verdad? Lo reconoció. Este sirve al mismo Dios que yo. Fue bendecido, fue agradecido y entregó. Nosotros ante la presencia de Jesucristo lo reconocemos y le damos todo, alabanza, adoración, todo. El control de nuestra vida y todo lo que somos tenemos y hacemos, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se presenta Abraham ante este rey? Rey de Sodoma. El rey de Sodoma del cual habla aquí se llama, este nombre me cuesta aprendérmelo. Está bien que no me lo aprenda. Kedorlaomer. Qué nombres, ¿verdad? No se lo recomiendo, no se lo recomiendo y no se lo ponga a su hijo, ¿verdad? Hay nombres que sí le recomiendo para sus hijos, pero este no. Porque ¿qué significa? Es hijo o siervo de Lagamal. ¿Y quién era Lagamal? La diosa del inframundo. Vea, qué horrible está eso, ¿no? Es un nombre nada bueno para un hijo. La diosa del inframundo y todo lo relacionado a esta diosa, hablamos de culto a los muertos y a esto del inframundo, ¿sí? Sodoma, hermanos, ¿qué significa Sodoma? Hay todo un tema ahí porque no hay un acuerdo, pero lo que sí sabemos de Sodoma es esto: fue una ciudad que junto con Gomorra fueron sujetas del juicio de Dios por las peores perversiones morales, ¿sí, amén? Sodoma y Gomorra, eso le pasó, un juicio tremendo. Ahí en Génesis 19 está escrito. Sí, no sé si lo puse, no está. Pero en Génesis 19 usted va a ver la historia de cómo el juicio tremendo vino a estas dos ciudades. Si usted hoy escucha el término sodomita, nos habla de alguien perverso, de alguien que va en contra de su propia naturaleza como ser humano, hablando en la sexualidad. Todo tipo de perversión. Sodoma. Pero cuando estos ángeles van a visitar a Lot para sacarlo de esa ciudad, estos hombres no estaban conformes con hacer y llevar tanta inmoralidad en el pueblo. Llegó algo nuevo y digamos, queremos conocerlo, ¿verdad? Cuando la palabra ahí de que querían conocer a esos ángeles, hablamos de querían tener relaciones con ellos. Fíjese qué horrible, qué sucio. Y este rey vino frente a Abraham. O Abraham se encuentra frente a este rey. Este es un rey de una ciudad perversa, inmoral, idólatra. Aparte, siervo de esa diosa del inframundo. ¿Cómo cree usted y yo, cómo creemos que nos deberíamos presentar ante tal personalidad? Ya vimos que de Egipto no sale nada bueno, ¿verdad? Hablamos hace algunas semanas. Porque Egipto ofrece riquezas, fama, placer y tanta cosa. Pero la palabra de Dios frente a estos hermanos falsos
adoradores de las cosas ocultas, tinieblas. La palabra del Señor es bien clara ahí en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? ¿Qué amistad tiene la luz con las tinieblas? No podemos tener comunión con esto, hermano. Abraham no podía tener comunión con este hombre, no lo podía recibir bien, ¿sí? Entonces Abraham supo contestar no a la oferta de este rey. Porque si usted se fija, si vemos en nuestro texto, ¿qué le dice este hombre, este rey? Versículo 21, véalo, 14:21 de Génesis. Entonces el rey de Sodoma, ¿qué le dice? Dame las personas y tú quédate con los bienes. Abraham sabía quién era este hombre y qué representaba este hombre, toda una perversión. Y él dijo, yo no quiero nada de ti. ¿Sí, hermanos? Del mundo y de Sodoma, nada, hermanos. Sí, amén. Es sencillo, ninguna comunión puede haber entre la luz y las tinieblas. Y si usted se fija, es algo lindo, hermano, cómo Abraham responde, porque estamos viendo el camino de la promesa y en ella está Abraham, en ella usted y yo estamos. Yo quiero que usted vea qué responde Abraham a este hombre. Número 1, Abraham reconoce quién le dio la victoria y a quién debe su lealtad. Ahí los versículos 22, escuche, respondió Abraham y le dijo al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. ¿Sí? Él le dice, nada quiero de ti. ¿Verdad? Parece que Abraham había aprendido de esa separación, ¿verdad? La semana pasada hablamos de la separación definitiva. Con las cosas del mundo, hermano, no podemos jugar. Es separación, ¿sí? No podemos coquetear con eso porque ahí quedamos, hermanos. Abraham había aprendido de esto, ¿verdad? En la historia de la semana pasada. Él dice, he alzado mi mano a Jehová. En otra versión dice, he jurado al Señor, el Dios Altísimo. ¿Sí? Si meditamos y comparamos con Melquisedec, Abraham fue cooperativo, dijo, este sí, es de los míos, ¿verdad? Pero con este rey dice, este no, y con este nada. ¿Sí, amén? Las promesas de Dios, hermanos, o las promesas que usted y yo hacemos a Dios, ¿verdad? Por tiempo no alcanzamos a leer, pero las promesas que usted y yo hacemos a Dios tenemos que cumplirlas. Ahí en Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Si prometes, pues hay que cumplir, ¿verdad? Si no, mejor es que no prometas, ¿verdad? Si no vas a cumplir. Este hombre dice, de un hilo o una correa nada tomo de lo tuyo. Él aprendió esto. En una ocasión, hermano, también un hombre, un varón de Dios, ahí en Primera de Reyes, vino ante Jeroboam a decirle una profecía del Señor de juicio. Y dice ahí que Jeroboam le dice, quédate, come, y le ofrece, quédate, aquí tienes todo. ¿Qué le dice este hombre? Nada tampoco, de ti nada. Era un rey Jeroboam, el rey Jeroboam, un rey perverso también. Él le dice, no, porque yo he hecho, o Dios me ha dado una indicación y esa voy a hacer. ¿Verdad? Hermano, las dádivas que el mundo da parecen atractivas, pero quiero decirles, son pérdida, porque nos alejan de Dios. Tenemos que rechazar, hermano, tajantemente todo ofrecimiento del mundo. Porque aquí Abraham le dice, para que no vayas a decir que yo enriquecí a Abraham. Si usted se fija, el hombre da porque busca que lo exalten, ¿verdad? Si usted ve empresas hoy en día, y yo trabajo en una empresa y veo esto, y en muchas es lo mismo, dan o hacen grandes donaciones porque su nombre aparezca en las pantallas, ¿verdad? Porque digan, tal empresa dio tanto, ¿verdad? Enorgullecerse a ellos mismos, hombres que dan grandes obras de caridad porque quieren ser elevados. ¿Sí o no, hermanos? Así es el hombre, quiere que se le reconozca. Abraham sabe que la gloria y la honra es para Dios y que si la victoria, esa es la gloria para el Señor. Que si Abraham es muy rico, muy próspero, Dios es quien ha provisto. Hermanos, recordemos
que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. ¿Sí, amén? Proverbios 10:22. Entonces, en resumen, hermanos, terminando esto, Abraham, ante el rey de Sodoma, él le niega honra, él le niega lealtad, él le niega aceptar sus ofrecimientos. Usted y yo, hermanos, ante el enemigo, que nos ofrece tantas cosas, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, como quiere llamarle, Satanás, el diablo, que viene con promesa de grandeza, ofertas de riqueza, de placeres, vamos a decirle como Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso le vamos a decir, hermanos. ¿Cómo le vamos a contestar al enemigo? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a decir? Cuando diga adórame, le vamos a decir: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Sí? Así de simple, hermanos. Debemos la lealtad al Rey. Nuestra respuesta al enemigo y sus ofertas debe ser firme, decidida, siempre reconociendo quién es nuestro Dios, que es único, que Él merece la gloria, solo Dios, solo la honra para Él. Nosotros debemos fidelidad solo a uno, y es a Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, hoy estamos al encuentro del Rey de paz, el Rey de justicia. Este punto de la vida de Abraham nos enseña mucho de su lealtad, de su amor a Dios, hermanos. Yo quiero leerle mi conclusión. Ponga atención, este tiempo ya es importante que meditemos y hagamos el resumen. Hermano, en este punto de tu historia, si eres creyente, por muchos años has estado en la iglesia o tienes poco, no sé, yo no conozco toda tu historia, Dios sí la conoce. Yo quiero decirte, ¿te acuerdas de quién te dio la promesa? ¿Sabes quién ha sido el que te ha guiado hasta hoy? ¿Quién te ha bendecido hasta ahora? ¿Quién te ha dado tanto? Y te pregunto, ¿le has sido fiel? ¿Le has sido leal? Abraham aprendió a reconocer que a Dios toda la gloria y a Él toda la lealtad. Que cuando él se encontró frente a otra persona igual a él dio gloria a Dios, fue agradecido. ¿Sí? Que cuando él se encontró frente al falso, el inmoral, el sucio, el perverso, dijo: yo no quiero nada contigo. ¿Cómo estamos nosotros actuando, hermanos? Yo quiero decirte, ¿reconoces y te asocias con aquellos legítimos siervos de Dios? ¿O te estás relacionando con aquellos que sirven a Satanás con sus inmoralidades, idolatrías y toda especie de pecado? ¿Con quién te relacionas, hermano? Digamos íntimamente, negocios, emprendimientos, planes. Abraham llegó al encuentro del sacerdote del Dios Altísimo y le conoció. Y dice ahí, le entregó diezmos de todo. Medita con sinceridad, hermanos. ¿En dónde está tu lealtad hoy? Hoy tú y yo estamos frente del Señor, del gran sumo sacerdote Jesucristo, porque Él promete estar aquí. Yo quiero decirte, lo estás reconociendo. A veces parece que con nuestra actitud no reconocemos que Cristo está aquí, porque estamos en otro mundo, faltando el respeto a la presencia del Señor. Está la alabanza y nosotros en otra cosa, platicando, jugando, no sé qué pensando. El Señor Jesucristo está aquí y tenemos que reconocerlo y adorarlo, hermanos, con todo. Como Abraham reconoció al hombre de Dios, al sacerdote del Dios Altísimo, y dijo: aquí hay que alabar a Dios, aquí hay que ofrecer a Dios. ¿Sí? Hermanos, recibamos con alabanza y adoración al único que la merece. Entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que planeamos. Él es el único que merece nuestra lealtad, hermanos. Yo quiero decirle esto: si hasta ahora no le has sido leal, hermano, es tiempo de que te rindas por completo y
pues entregues todo a aquel que dio su vida por ti, el cual, dice la palabra de Dios, teniendo forma de Dios o siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló hasta lo más vil, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo, hermano, del cual decimos usted y yo creer en Él y seguir. ¿Qué vas a hacer, hermano, ante la presencia del Rey de Justicia, el Rey de Paz? Quiero decirte, hermano, amigo, hoy Jesús está aquí como Salvador, como tu Redentor, y te ofrece vida abundante, te ofrece salvación, pero mañana Él puede venir ante ti como tu juez, quien te va a condenar por la eternidad en el infierno porque nunca le aceptaste, porque nunca te comprometiste con Él. Hay mucha falta de compromiso. El otro día hablábamos con una hermana, no aceptan, no se comprometen con Dios, no se someten. Entonces Dios a una persona así no bendice y no usa, ¿sí? Así de simple, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Yo le animo, decida hoy dar la espalda al pecado y entregar todo a Cristo. ¿Sí, amén? Yo quiero invitarle, hoy vamos a hacer las cosas un poco distinto. Normalmente divido la oración, oramos como iglesia, como cristianos podríamos verlo, y luego invitación a los que no son creyentes o que no han aceptado a Jesús. Hoy yo quiero que todos juntos acudamos a Cristo. Si es su primera vez, hágalo junto con nosotros. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, sé mi Señor, hoy es el día de salvación para ti, amigo, amiga. Cristo te ama y quiere salvarte. Él dio su vida por ti. Sí, aquí habemos muchos que quizá éramos peor que tú y Él nos amó. Entonces no hay pecado grande que Él no pueda perdonar. Él te ama, ¿sí? Entonces ahí donde estás te invito, cierra tus ojos con toda reverencia. Y yo quiero invitarte, empieza dándole gracias a Dios porque Él te permitió hoy estar aquí. Quizás no lo tenías planeado, alguien te invitó, llegaste. Y eso, créeme, no es casualidad, porque Dios te trajo hoy aquí. Esa personita te quiere mucho y te invitó a este lugar. ¡Qué bueno! Pero hoy, aquí lo importante es que tú estás acá, estás hoy aquí y Él tiene mensaje para ti. Hoy trajo mensaje para ti. Hoy escuchaste que Jesús, el Rey de Reyes, está aquí. Te cuesta creerlo, ¿verdad? Pero es real. Quiero decirte, nosotros vivimos por fe y no por vista, no por lo que palpan nuestras manos. Creemos que Jesucristo está. Y te quiero decir que con testimonio, con hechos reales, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él lo hace. Y yo hoy quiero que consideres esto. Él te ama. Él dio su vida por ti, hermano, hermana también. ¿Cómo estamos presentándonos ante Cristo? Él es el Rey de justicia, de paz. Dale gracias, sea agradecido. ¿Cuántas veces hoy le has dado gracias por tu cuenta? ¿Lo hiciste hoy en la mañana? ¿Saliste a las carreras? Empecemos siendo agradecidos. Y yo quiero invitarte a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos acompañas. Cuando tú has pecado, cuando tú has aceptado lo que el mundo te ofrece, imagina esta historia de hoy. Estás aceptando lo que el rey de Sodoma te ofrece, porque él te ofrece placeres, riquezas, fama. Yo te animo, ven y tomemos una decisión juntos, porque ese camino, si sigues así, te va a llevar al infierno, a la destrucción eterna. Todos en algún momento hemos aceptado, hermanos, lo que el mundo nos ha ofrecido. Negocios, relaciones, cosas que atraen nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra misma carne, y hemos dado lugar hoy
te animo, pídele perdón al Señor. Y dile así, amigo, amiga, que estás ahí con una lucha, ¿cómo le hago? Dile así: Dios, perdóname. Perdóname por haber fallado, por haber aceptado todo lo malo, todo el pecado, todas esas cosas que solo han traído una satisfacción temporal, pero que al otro día o a los pocos días estoy mucho peor. Hoy te pido, Dios, perdóname. Limpia mi corazón de toda maldad. Yo quiero esa vida que tú das, esa paz, esa justicia que solo hay en Jesús. Mi pecado me aparta y no me deja. Pero hoy yo reconozco esto, soy pecador. Te pido, Señor Jesús, límpiame de toda maldad, de toda inmundicia. Y hoy, Jesús, te pido, sé mi Señor, sé mi Salvador, único y suficiente. Y hoy te reconozco a ti y rechazo al rey de Sodoma. Hoy acepto a Jesucristo, el Rey de justicia, el Rey de paz. Y gracias, Jesús, porque ahora tú eres mi Señor y contigo a donde sea, a donde tú me envíes. Yo te voy a ser agradecido y te voy a entregar todo lo que soy, lo que tengo, lo que tendré, lo que planearé. Tú eres el único que recibirá gloria y alabanza siempre. De ahora en adelante mis acciones serán para glorificarte, para alabarte, porque tú eres fiel y especial para conmigo. Te doy gracias, Dios, por este regalo que en el camino de la promesa nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios es fiel, hermanos, y pues hoy estuvimos al encuentro del Señor y vivamos así, cada día un encuentro nuevo con nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Sí, amén?